y magíster en creatividad e innovación para las organizaciones de la Universidad Autónoma de Manizales. Doctor Pablo Renato, muchas gracias por atender esta invitación del Departamento de Economía y Administración y de la Facultad de Ciencias Sociales. Hola, hola. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A veces a las personas le preguntan ¿quién es usted? Y la gente dice yo soy ingeniero industrial, yo soy bueno, y empiezan a nombrar todos los títulos, ¿sabes? Y realmente yo no soy eso. Yo soy hijo de una mujer pastusa maravillosa y de un hombre pastuso espectacular. Soy un enamorado de mi esposa y un hombre que quiere que sus hijos, que son dos, tengan una mejor condición de vida de la que tuve yo cuando era niño y de la que tuvo mi esposa cuando era niña. Yo soy clase social emergente, producto de la posibilidad que me dio mis papás de estudiar en una universidad pública como esta universidad. Yo por eso quiero tanto a la universidad pública, porque nos da la posibilidad de ganar conocimiento, con ese conocimiento ganar poder y con ese poder ganar participación en las decisiones que transforman la realidad en la que vivimos. Vengo trabajando hace muchos años con la MIPYME, con las micro, con la FAMEmpresa, con la pequeña empresa, con la mediana empresa, con la gran empresa, en muchos temas. Trabajo con emprendedores, he trabajado en el área comercial, he trabajado en áreas de gestión humana, hoy en día estoy como gerente financiero de una constructora aquí en la ciudad, pero hago consultoría permanentemente y me acerco mucho a la realidad de las empresas de nuestra región. Y digamos, yo quisiera ser un poco más optimista que mi antecesor, ¿no? Que nos mostraba un poco un panorama complejo y difícil, y yo creo que tenemos la posibilidad hoy en día de vivir en unas mejores condiciones que de las de hace unos años atrás. ¿Sí? Yo no me imagino, la gente dice todo tiempo pasado fue mejor. Mentira. No me imagino tener que estarle sacando mis necesidades y tirarlas a la calle porque no hay acueducto. Gracias a Dios hay acueducto, hay aguas negras, hay todas esas cosas, hay internet, ¿no? Hay Xbox, ¿no? Puedo disfrutar de mis hijos jugando en Xbox, ¿no? Entonces yo sí quisiera ser un poco más optimista en ese sentido. Creo que obviamente nos falta como ciudad, como región, muchas cosas, pero gracias a Dios están ustedes y gracias a Dios estoy yo, porque somos nosotros los que transformamos y no otra persona. Somos nosotros con nuestras decisiones y con nuestras actuaciones, y quiero invitarlos para que sean más optimistas frente a lo que viene. Y creo que si se están formando, los que se están formando, o los empresarios que hoy están aquí, o los empleados que hoy están aquí, yo sí quisiera invitarlos para que seamos más optimistas y pues podamos lograr transformar la realidad que tenemos, que es buena, en algo mucho mejor. Me han encargado de este tema, es un tema que me apasiona, hace muchos días lo vengo trabajando, que son el tema de las redes empresariales. Les voy a contar parte del rollo, no se los voy a contar todo, parte del rollo. Tengo no sé si la ventaja o la desventaja de ser último en este circuito de conferencias, pero he tratado de preparar un buen material para ustedes en esta tarde. La creatividad y la innovación en las organizaciones ha evolucionado en la medida en que las organizaciones también lo han hecho y han evolucionado en sus sistemas y en sus modelos de hacer negocios. Permítanme explicarles un poco mejor a qué me refiero con estos antecedentes. Hay tres paradigmas que han movido la forma de hacer negocios. El primero es el costo unitario. Tal vez
ustedes oyen hablar o escuchan que muchos empresarios pelean por el costo unitario, ¿no? Y dicen una fórmula que entre más produzcan, más económico sale el producto, ¿no? Y eso es falso, eso es falso. La gente todavía hace las cuentas de los costos fijos más los costos variables más un margen de utilidad igual precio de venta, y eso no es cierto. Eso funcionó muy al principio, muy al principio. Hoy yo no le puedo cargar los costos fijos a mi producto porque le estaría cargando mis ineficiencias. Entonces muchas veces la gente dice, o los empresarios, ¿no? Dicen, es que no entiendo cómo llegan los productos más económicos si a mí el costo no me da. Pues es que usted le está cargando los costos fijos a su producto, usted todavía está pensando en el costo unitario. Y ese paradigma funcionó hace 30 años, hace 40 años, pero ya no es el paradigma que hoy mueve a los negocios en el mundo. Sin embargo, tenemos empresarios ahí peleando todos los días con el costo. Y contratan gente, ¿no? Contadores, especialistas para que monten sistemas de costos cada vez más perfectos y ni así se vuelven competitivos, porque ahí no está el tema de la competitividad. Luego aparece un segundo gran momento en el desarrollo empresarial, en la forma de hacer negocios, y aparece un señor, tal vez ustedes lo han escuchado, algunos sí, algunos otros no, que se llama Michael Porter, y nos viene y nos dice este señor que las organizaciones pueden ser vistas como un conjunto de eslabones, donde cada eslabón es una operación del negocio, una operación estratégica, que cada una de esas operaciones debe agregar valor para que el cliente tome la decisión de comprar. Y esa visión es muy importante y funciona, y en nuestros días muchas organizaciones la han incorporado. Muchas empresas se preocupan por estudiar su cadena de valor, se preocupan por crear, construir su cadena de valor, por entender cómo funciona, cuáles son sus operaciones de apoyo, cuáles son sus operaciones de negocio primarias. Esto es importante, les voy a poner un ejemplo. En el mercado, los computadores, hace unos años, los líderes en los computadores eran las marcas Acer, las marcas IBM, Compaq. Pero cuando, tal vez a ustedes no les tocó, pero a mi papá sí, a los papás de pronto de nuestras edades, de la gente mayor, querían comprarnos un computador, les tocaba ir al centro de la ciudad, a los 3 almacenes que hay en la ciudad, y en esos almacenes le explicaban que este computador es un 486, un 586, con capacidad de disco duro, ¿cierto? Y ellos tenían que comprar de lo que había ahí, de la oferta. La decisión básicamente se basaba en precio, en algunos casos del tema de soporte y de garantía. Esas empresas de las que les estoy hablando, básicamente tenían una cadena de valor más o menos en este sentido. Ellas producían todas las partes del computador, todas las partes, ensamblaban el computador, se los entregaban a los canales comerciales, y los canales comerciales hacían todo el esfuerzo para vender computadores, ¿cierto? Como no había mucha competencia, pues a esos canales se les facilitaba mucho la venta de sus computadores. Pero el mercado empezó a cambiar y cada vez el mercado fue más competitivo. Entonces apareció un señor de apellido Dell, ¿sí? Y este señor de apellido Dell dijo, esa cadena de valor que hay para producir y comercializar computadores ya no funciona. Entonces él hizo una cosa importante, innovadora y en red, que es el tema que nos trae esta conferencia. Él dijo, yo le voy a dar a la gente la oportunidad de que la gente escoja el computador que quiere, del color que lo quiere, con las condiciones técnicas que quiera, y lo más importante, dentro del presupuesto que tenga. Entonces, lo primero que hizo fue pasar la comercialización como primer eslabón del negocio. Entonces usted y yo hoy en día podemos entrar a una página web y armar nuestro computador como lo necesitamos. Usted empieza a escoger las partes del computador, escoge el color, y entre más cosas le ponga, pues la factura más grande. Le va quitando y dice justo el computador que necesitaba, en el precio y con las características técnicas que yo requería.
le da clic en comprar o va en consigna y manda la fotocopia de la consignación, en fin. ¿Qué pasa? La siguiente operación en ese negocio es que solo hasta que usted compra, entonces Dell solicita las partes del computador, ya no a él porque ellos ya no producen las partes, sino que hay una red de proveedores, personas que hacen los teclados, empresas que hacen las teclas, personas que hacen las pantallas, personas que hacen los discos duros, empresas de esas. Cuando yo compro, entonces las partes vienen a mí. ¿Y qué hago yo? Ensamblo. Y después de que ensamblo, ¿qué hago? Despacho. ¿Y a quién le despacho? Antes, las casas de antes tenían que despacharle al distribuidor, ahora me llega directamente a mi casa ese producto. ¿En qué innovó Dell? En un sistema de negocio basado en cadena de valor empresarial. ¿Le genera valor al cliente? Claro que sí, porque yo tengo la oportunidad de escoger el computador que yo necesitaba. El modelo anterior, que les tocó a nuestros papás, lo obligaba a comprar el computador por los computadores de la oferta que había ahí en el centro, en los 3 almacenes, en el Parque Caldas, y de esos tenía que comprar, no había otra opción. Entonces hemos evolucionado a ese concepto de cadena de valor. Los negocios se hacen de otra manera y ahí se puede innovar, ¿de acuerdo? Ahora, el tema de la cadena de valor es que me permite entender cómo opero, cómo funciono, pero de una manera muy cerrada. A este señor Michael Porter se le olvidó, después lo mejora en un libro posterior, se le olvidó que las empresas no están solas, que las empresas interactúan con otras, ¿cierto? Entonces aparecen ya propuestas como la de un señor Ángel Arboníes, que es español, donde dice y habla de la empresa extendida. Y luego aparecen otros autores también norteamericanos, donde hablan de la Open Innovation, de la innovación abierta. Y esa innovación abierta es innovación en red. Muy bien. Ahora, también hemos evolucionado en este sentido. Hemos evolucionado de una empresa jurásica, donde yo no sé si ustedes han visto Tiempos Modernos, la película de Charles Chaplin. ¿La han visto? Se las recomiendo, si no la han visto se las recomiendo. Es una película muy bonita y es una crítica muy importante para todo ese modelo de producción y de productividad que se dio en los años 40, 50, donde hubo una especialización en el trabajo. Entonces, la gente ya en las líneas de producción tenían una función específica. En esta película tiene la función de ajustar unas tuercas en una banda. Va pasando el producto por una banda, él ajusta las tuercas, ¿no? Y es tan especializado el trabajo que cuando suena la campana para descansar, ¿no? El tipo voltea así, pero sigue con sus brazos moviéndose automáticamente como si estuviera ajustando tuercas. Ese fue un tipo de empresa muy taylorista, muy centrada en la productividad por la productividad. Luego avanzamos a un concepto de empresa que es una empresa que se adapta, ¿no? Una empresa que empieza a comprender mejor que no puede trabajar o no puede producir, más bien desconociendo el entorno y las cosas de la situación de mercado. Quiero aclarar esta idea. Las empresas anteriormente tenían todo el mercado a su disponibilidad, a su disposición. Usted producía zapatos y vendía zapatos. Usted producía telas y vendía telas. Todo lo que usted producía lo podía vender porque el mercado era muy grande y había muy poquitos fabricantes y productores. Pero cuando en la medida en que empiezan a aparecer más empresas y empieza a generarse competencia, entonces las empresas tienen que iniciar procesos de adaptación a las condiciones requeridas por el mercado. En esa época aparecen las famosas normas de calidad, porque las normas que certifican la calidad la hizo porque antes todo lo que se producía se vendía así fuera mal fabricado. Entonces el mercado dijo no,
ya como cliente, como mercado, yo tengo derecho a exigir. Antes los pantalones, las telas, los paños ingleses que me pusieran, pues tenía que comprar de eso porque no había más. Pero ahora ya como cliente, con criterio y con exigencia, empecé a demandar calidad y las empresas tuvieron que empezar a mejorar sus procesos. Y hoy en día nos estamos encontrando empresas que aprenden, empresas inteligentes, que se han dado cuenta de algo muy importante, que no tienen todo el conocimiento, que no tienen toda la experiencia, que no tienen todos los recursos y por lo tanto deben trabajar con la ayuda y el apoyo de otros que tienen los recursos que yo no tengo, que tienen el conocimiento que yo no tengo, que tienen las capacidades que yo no tengo. Entonces yo hago uso de sus recursos, de sus capacidades, de ese conocimiento en función de mi proceso o de mi sistema de negocio o de mi cliente o de lo que sea. Entonces esas son las empresas que hoy estamos llamados a consolidar. Empresas no aisladas, una empresa por allá en el parque industrial Juanchito, solita, queriendo hacer patria. No, a esas empresas hay que decirles, tienen que incorporarse, tienen que insertarse en redes empresariales. Con cualquier propósito, para innovar, para comercializar, para capacitar, para lo que sea. Trabajen en red. Uno no tiene todo el conocimiento, toda la experiencia, todos los recursos. Hay quienes lo tienen. Y eso tenemos que empezar nosotros a trabajarlo muy rápidamente. Esos tres momentos, esos tres paradigmas, pues han llevado también a que la innovación evolucione. Entonces, cuando hablábamos de esas empresas por allá donde lo importante era el costo unitario, ¿sí? Pues ese tipo de empresas desarrollaron procesos de innovación, pero esos procesos de innovación los desarrollaron en cabeza de personas dedicadas única y exclusivamente al desarrollo y a la investigación. Entonces son los famosos científicos locos que uno ha visto en las películas, ¿cierto? Peliblancos, de batas blancas, gente por allá metida en en el hueco de la empresa creando cosas. Pero luego cuando hablamos de empresas centradas en su cadena de valor, pensando en su sistema de negocio, esas empresas empezaron a desarrollar cultura de la innovación. Es decir, empezaron a considerar que la innovación no podía estar en cabeza de uno o de dos o de tres personas, sino que la innovación debería estar en cabeza de ¿qué? De cualquier persona de la organización. Empezaron a considerar que las grandes ideas para innovar podrían venir de cualquier persona en la empresa. Y eso está bien. Y hay empresas que lo están haciendo o al menos lo están intentando implementar. Pero hay una nueva generación de empresas que ha abierto las fronteras, los límites de su organización y han considerado que las ideas para innovar, las propuestas de mejora, no necesariamente tienen que venir de las personas de la organización, que también pueden venir de afuera. ¿Y dónde se ven? ¿En qué negocios se ven eso? Hoy en día, por ejemplo, en el negocio de los videojuegos, en el negocio de la electrónica. Benetton tiene una red de inventores, una red, ¿no? Ellos ponen un tema y dicen anaranjado, y todo lo que a usted se le ocurra con anaranjado asociado al producto Benetton, usted lo puede aportar. Si es bueno, ellos posiblemente lo compran y se lo pagan. Y hay redes, hay portales en internet donde usted va y lee, hay planteado un problema técnico específico a nivel de producto, a nivel de proceso, a nivel de organización, y le dice: mire, yo tengo este problema, si usted tiene ideas para ayudarme a resolver, escriba su idea aquí, yo estoy dispuesto a pagar $50,000, $100,000. A la idea que sea seleccionada, le pagan. Ahí hay unos temas que hay que manejar de propiedad intelectual, de derechos de autor y cosas de esas, pero esos portales ya existen. Y a eso tenemos que apostarle, a que nuestras empresas
vayan más allá de las fronteras de su organización y le den la posibilidad que las ideas lleguen desde afuera. Eso se llama Open Innovation, innovación abierta. Yo prefiero decirle a eso innovación en red. Ahora, la clave para crear valor y asegurar el crecimiento futuro de cualquier negocio depende de la capacidad para acceder a qué, o crear una red global de recursos para co-crear experiencias únicas con los clientes, una a la vez. Esto es muy importante. Nos han dicho que uno puede innovar en producto, que uno puede innovar en proceso, que uno puede innovar en sistema de negocio, que uno puede innovar en mercadeo, que uno puede innovar en la parte organizacional. Pero ¿saben qué? Este señor, Prahalad, que se murió, pero que era un gurú de la administración, nos dejó este mensaje: también podemos innovar en la experiencia que el cliente vive cuando consume un producto o un servicio. Y eso es revolucionario para los teóricos y para la gente del común. Déjenme ponerles un ejemplo. Una empresa italiana, productora de calzado, zapatos italianos muy finos, muy costosos, empezó a tener problemas porque el mercado empezó a ser invadido por productos chinos, baratos. Ellos sacaban zapatos de 300,000 pesos y los chinos llegaban con zapatos de 25,000, ¿no? Porque así son las diferencias. Pues no ponen las cosas extremas. La empresa revisa su sistema de negocio, revisa su cadena de valor y encuentra que donde ellos pueden ser competitivos no es en la producción de zapatos en volumen, sino que ellos tienen algo que los puede diferenciar de todos los demás, con su capacidad para diseñar. Entonces concentran toda su organización en el diseño. En el diseño. Son italianos. Uno asocia el calzado italiano a un calzado de muy buena calidad, ¿cierto? Y si es con diseño, si es bonito, pues mucho mejor. Pero no era suficiente para mantenerse en el mercado. Entonces se dieron a la tarea de pensar en qué podrían innovar ellos. Podían sacar un super zapato y creo que a los 15 días ya estaba la copia de ese zapato, en otros materiales obviamente más baratos, pero un zapato muy idéntico. Y entonces ellos no querían arriesgarse a que eso les pasara. ¿Qué hicieron? Se olvidaron un poco de la teoría que habían aprendido, que uno solamente puede innovar en estas 5 cosas, y se centraron en el cliente. Y empezaron a construir una red de recursos globales que les permitiera que ese cliente viviera una experiencia única. Y cada cliente que va hoy en día a comprar zapatos de esa empresa vive una experiencia única. Usted va, lo primero que hacen es atenderlo como si fuera el príncipe o la princesa que es. Eso ya cambia el contexto. Usted no ve zapatos en las paredes. Usted lo invitan a un salón muy especial, muy bonito, le ofrecen un masaje para sus pies, le hacen una terapia en sus pies, luego le quitan su calzado, las medias no descansan y le escanean su pie. Le escanean. Entonces desarrollan un tipo de zapato con la medida justa y apropiada para su pie, porque cada uno de nosotros tenemos un pie completamente diferente. Por alguna cosita los pies son diferentes. Y eso ya empezó a cambiar el concepto de comprar zapatos. Mientras a usted le hacen todo ese proceso, hay una persona que lo está guiando en materiales, en colores, en diseños, en moda. Y entonces, imagínense a mi señora en ese almacén, feliz. ¿Por qué? Porque la consienten, porque la miman, y al final ¿con qué sale? Con zapatos. Y para las mujeres, creo pues, ¿cierto? A las mujeres les encanta ir de compras, y comprar zapatos es parte de su hobby, ¿no? Casi un deporte para las mujeres. Esa experiencia única y esa experiencia memorable es innovación. ¿Estamos vendiendo el mismo zapato? Sí, no estamos innovando un producto.
¿Estamos utilizando el mismo proceso de producción de fabricación de zapatos? Sí, no estamos innovando en eso. ¿En qué estamos innovando? En generar experiencias únicas para el cliente. Pero para desarrollar esas experiencias es necesario contar con el conocimiento de otros. Yo no tengo el software para escanear los pies, tengo que ir a buscar quien tenga ese software y adaptarlo a mis necesidades. Yo no tengo la flexibilidad para tener grandes inventarios de materiales, entonces tengo que hacer relaciones con los proveedores de los materiales, de los zapatos, de las suelas, de los pegantes. Y empiezo a establecer esas relaciones y digo, yo no voy a tener inventario. Cada vez que una señora decida comprarme, yo pido los materiales, ensamblo el zapato y se lo entrego a la señora. Eso me genera a mí unos menores costos y me vuelve más competitivo. Esos son los beneficios de trabajar en red. Y esa es la apuesta, a trabajar buscando experiencias únicas. Ahora, ¿qué es una red? Es un grupo de empresas que colaboran en un proyecto de desarrollo conjunto, complementándose unas con otras, especializándose con el propósito de resolver problemas comunes, lograr la eficiencia colectiva y conquistar mercados a los que no pueden acceder de manera individual. Eso es una red. Esa es la definición de la unido. Yo tengo mi propia definición. Yo digo que una red es una relación en permanente desarrollo. Las redes no las construyen las cosas, las redes las construimos las personas. Y nosotros las personas, los seres humanos, nos relacionamos unos con otros. Y al final se termina firmando un acuerdo entre la empresa tal y la empresa tal, pero primero se generó la relación entre personas, con propósitos comunes, con conocimientos complementarios, con recursos complementarios. A veces, en las experiencias locales que nosotros tenemos de redes locales, en Manizales, en Caldas, pues uno ve y dice, yo no entiendo por qué uno empieza a conformar redes. Si, voy a poner un ejemplo, la red de emprendimiento, ¿no? Cuando yo tengo una entidad dedicada al emprendimiento, yo voy a una universidad y le digo, señores universidad, yo necesito algo que ustedes tienen, conocimiento. Me gustaría que haga parte de mi red de creación de empresas, ¿no? Apórteme el conocimiento, apórteme eso. ¿Qué va a hacer la universidad? Monta una unidad de emprendimiento para competirle a ese que le vino a pedir ayuda. Y así empezaron a multiplicarse rápidamente unidades de emprendimiento en las universidades. ¿Qué le pasa a este actor? Se volvió competencia de todos estos. Entonces, ¿con qué confianza voy yo toco la puerta? ¿Sí me entienden? Eso, las relaciones son entre personas. Entonces, cuando yo voy y busco a alguien para pedirle su ayuda, para pedirle su colaboración, y ese alguien termina montándome la competencia, pues ahí se da una ruptura y se defrauda a las personas. Y generar luego nuevamente confianza es muy difícil. Y eso nos ha pasado muchas veces en nuestra historia local, ¿no? Hemos hecho ese tipo de cosas. La red como sistema universitario de Manizales, ¿no? Son los rectores unidos en una mesa así más larga que esta, pero uno no entiende todavía para qué es, ¿no? ¿Qué es lo que les están aportando mutuamente? No entiende uno ese tipo de redes. Pero bueno, ¿de dónde nacen las redes empresariales orientadas a la innovación? Pues lo primero debe nacer de un objetivo estratégico de la compañía. Debe haber una decisión estratégica de crear una red porque se ha visualizado que hay algún beneficio. De lo contrario, no tiene sentido crear redes. Usted se pone a pensar, pregúntele a cualquier empresario, ¿usted tiene un plan estratégico? No. ¿Usted tiene claro cuáles son los proyectos, las acciones que usted va a emprender en el año que viene y el siguiente año? No. Porque nuestros empresarios no tienen una planeación estratégica porque viven en improvisación estratégica. Y entonces
Cuando uno va y le dice, ustedes tienen un objetivo pensado para construir una red empresarial al menos, no lo tienen, algunas pocas sí. Si ustedes se dan cuenta, Mave es una empresa mexicana, ¿cierto?, que ha construido ellos inteligentemente. Decidieron sacar parte de sus procesos de producción y tercerizarlos, darlos para que otras empresas más pequeñas produzcan las partes de las neveras, los tornillos, las partes plásticas, las rejillas. ¿Ellos qué hicieron? Disminuyeron sus costos de producción en la fábrica, pero eso obedeció a una decisión estratégica. Entonces, ¿de dónde nacen las redes? ¿Por qué crear una red? Porque hay un objetivo estratégico que perseguir, hay un objetivo en términos financieros. ¿Crear una red nos disminuye nuestros gastos de operación? Sí, entonces podemos considerar crear una red. ¿Una red nos permite llegar a nuevos mercados? Sí, entonces tiene propósito crear una red. ¿Construir una red nos permite mejorar las operaciones y los procesos de negocio? Sí, entonces construya una red. Nos interesa que nuestro talento humano aprenda, se prepare, se apropie de un mejor conocimiento para ser más competitivos. Sí, entonces emprenda la tarea de crear una red. Pero si usted no tiene como empresario pensado nada de esto, pues entonces no emprenda redes, no construya redes. Primero organice su empresa y luego entonces sí salga a crear redes. La segunda fuente de donde nacen las redes es de una revisión de lo que es una cadena de valor. Denme un segundo, yo le cambio el color a esta letra porque no se ve. Esta empresa tiene un proceso de comercialización, uno de diseño, uno de producción, uno de distribución, uno de postventa, apoyada en unos procesos de innovación y de desarrollo tecnológico. Y esta empresa inteligentemente dijo, yo quiero construir una red de desarrollo de proveedores para apalancar mi eslabón de producción. Y empieza a tener sentido crear una red, antes no. O usted puede crear una red de distribución o una red de postventa, de servicio técnico. Dell tiene una red de técnicos en todas partes del mundo, especialmente geográficamente ubicados, para atender a unos clientes en una porción geográfica específica. Los que tenemos computadores Dell o hemos tenido, los técnicos suben de Pereira y nos atienden aquí. Y es una respuesta rápida. Dell construyó una red para servicio postventa. Mave creó una red para apoyar su proceso de producción y entregó a terceros la producción de esas partes. Pero también podemos crear redes en función de las operaciones de apoyo. Yo soy una MIPYME, yo no tengo grandes cantidades de dinero para hacer innovación y desarrollo tecnológico. ¿Qué tengo que hacer? Construir redes, acercarme a aquellos que tienen el recurso, que tienen la capacidad, que tienen el conocimiento para innovar. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Redes. Son las universidades de los Estados Unidos las que desarrollan las armas o los implementos de los soldados, los materiales, las telas, la dotación de los soldados es pensada allá, en esas instituciones. Nuestros empresarios tienen dificultades, nuestros empresarios no hacen innovación y desarrollo tecnológico, pero tampoco buscan a las entidades que sí lo hacen. Con un agravante, que las entidades que hacen innovación y desarrollo tecnológico se ponen a investigar cosas como la influencia de la vida sexual de los pingüinos, ¿no?, en el desarrollo empresarial, y cosas de esas que uno ni entiende, ¿no? Y hacen papers que nadie lee. Ustedes conocen los papers, ¿no? Ahora, como estudiante, cuando yo estaba en la maestría, me decían, hay que leerse estos papers y hacer un ensayo, ¿no? Y uno iba a ver esos papers y yo era el segundo que me iba a leer ese paper. El primero había sido el profesor y yo era el segundo. Y nuestros empresarios
Eso no les sirve a los empresarios. Me encantó escuchar al rector de la Universidad de La Salle hace un mes en un congreso de creatividad e innovación, revolucionario, un sacerdote, un hermano, ellos son hermanos. Me encantó porque él dice, tenemos que investigar, tenemos que innovar, pero en cosas que realmente sirvan para que los empresarios, las instituciones, las organizaciones sociales transformen lo que tienen. No sigamos investigando sobre la influencia del paracaidismo en la vida sexual de los pingüinos. No, eso no tiene utilidad. Muy bien. Entonces, yo también puedo crear entonces redes en función de mejorar mi proceso productivo y busco aliados para mejorar procesos. Los austriacos son expertos en el mundo en mejorar procesos de producción. O puedo pensar en una red para mejorar un servicio específico y hago mis contactos, construyo mis relaciones en función de mejorar ese servicio. Olvidémonos que yo tengo que saberlo todo. No, para eso construyo redes, para acceder al conocimiento, la experiencia de los otros. Puedo construir redes para mercadear, para desarrollar nuevos productos o para mejorar sistemas de negocio. Formas de hacer dinero. En estos días me comentaban que el señor que se inventó el software que utilizan las casas de chance se gana 100 pesos por cada vez que usted va a jugar chance. Usted va y diseña un numerito de esos, ¿cierto? Cuando haces la transacción, inmediatamente a él en su caja registradora le están sonando 100 pesitos. 100 pesitos. Pónganse a pensar cuánta plata factura él al día. Modelos de negocio, sistemas de negocio. Ojo con eso, es muy importante, muchachos, ustedes y empresarios, si los hay, por favor. Uno no trabaja para ganar dinero. Uno tiene que poner al dinero a trabajar para uno. Así de sencillo. Claro, y lo digo con conocimiento de causa. A mí me levantaron mis papás, ¿no? Mis papás siempre quisieron, desde niños, estudiar, sacar buenas calificaciones, que el profe no te regañe, ¿no? Ser excelente, que te ganes una beca y emplearte en la mejor empresa. Y eso es lo que nos inculcaron. Yo no quiero eso para mis hijos. Yo quiero que mis hijos estudien, sean buenos estudiantes, obtengan buenas calificaciones, pero que cuando salgan a transformar el mundo, a crear empresa, a viajar, a hacer otras cosas. Que con eso tengan dinero trabajando para ellos. Hay una historia muy particular de un gringo que llegó a la costa caribe colombiana y miraba al negrito que se levantaba, pescaba, regresaba y descansaba, ¿no? Y el gringo, graduado en Harvard con todos los honores, le dijo: hombre, mire, usted debería mejorar su proceso de producción, ¿no? De tener turnos de trabajo. ¿Y eso para qué, no? Pues para que usted entonces pueda traer más pescado, ¿no? Y pueda comercializarlo en el mercado local, y eso le va a generar más dinero. ¿Y eso para qué? No, pues para que se compre una casa o un carro. ¿Y eso para qué? Pues para que usted posiblemente después, ¿no?, pueda viajar. ¿Y eso para qué? Pues para que usted al final de su vida pueda irse a una playa, ¿no?, y estirarse, a disfrutar de la vida. Y eso no es lo que estoy haciendo acaso ahora mismo, ¿no? Entonces hay cosas de esas. Vivimos muy acelerados con el propósito de ganar dinero, pero ese no es el propósito de la vida. Hay que conseguir dinero, pero ponerlo a trabajar para uno, no al contrario. Uno es más importante que el dinero. El otro tema de donde nacen las redes son de los mapas tecnológicos. Los mapas tecnológicos son un instrumento importantísimo para entender qué está pasando con la tecnología. Voy a poner un ejemplo. Si usted es una empresa de construcción, usted debería estar pensando en esos locos mexicanos que inventaron el concreto transparente translúcido. Ya no este concreto, sino que es un concreto que usted lo funde y deja que la luz pase.
Y entonces yo voy e investigo esos locos mexicanos qué patentes tienen, qué han patentado, y empiezo a ver qué han hecho los brasileños en ese mismo sentido, y empiezo a ver que ellos tienen unas tecnologías básicas, emergentes, en fin, que han desarrollado que yo no tengo. Entonces digo, como yo no las tengo y yo soy empresario, tengo dos opciones. Si tengo billete, me pongo a investigar y a competirles en investigación. Si no la tengo, ¿qué tengo que hacer? Acercarme a ellos y decirle, eso que ustedes tienen me interesa, hagamos un negocio. Y esa es la actitud. Si tengo el billete, pues perfecto, póngase a investigar. Pero si no lo tiene, aproveche lo que ya está investigado. Esa es otra forma, otra fuente de crear redes. Hace 3 años me puse a hablar con los empresarios de la región y a preguntarles qué creían ellos que hacía falta para crear redes empresariales en nuestra región. Y encontré yo 11 categorías en esa investigación que hice. Y este es un mapa mental. Cada categoría con sus propiedades, es decir, una categoría y sus propiedades, lo voy a explicar de esta manera, son fenómenos, son procesos que se dan o que se tienen que dar más bien para que algo suceda. Para crear redes empresariales orientadas a la innovación en nuestra región, nosotros encontramos que deberían pasar estas cosas. Pero nos pusimos a pensar en cómo ordenarlas, porque esto yo lo entiendo y lo entiende la otra persona que lo investigó conmigo, pero no es comercial, eso es ladrilludo, así como está presentado. Entonces, hicimos una analogía. Pusimos a pensar analógicamente cómo presentar los resultados de esta investigación. Y nos acordamos de la historia de los 3 cerditos. Y la historia de los 3 cerditos dice que había un empresario tonto, ¿cierto? Que decidió crear una red, pero decidió crear una red de paja. Entonces, cuando vinieron las dificultades, los problemas de los otros miembros de la red, ¿qué le pasó a esa red? Se cayó. ¿Qué le tocó hacer a este empresario cerdito? Salir corriendo a encontrarse otra red que había construido un hermano cerdito de él, un hermano empresario, para protegerse, porque si no, el mercado iba a acabar con él. Pero este segundo cerdito, pues era un poquito más inteligente, pero solamente había hecho su red de madera y clavos. ¿Qué le pasó? Que cuando vinieron las dificultades, los problemas, esa red también terminó desbaratándose. Y entonces a esos 2 empresarios cerditos les tocó salir corriendo y se fueron y se refugiaron en la tercera red del tercer empresario. Un empresario inteligente, prudente, que había tomado la decisión de construir su red sobre la roca. Y entonces vinieron las dificultades, vinieron los problemas y esa red no se acabó. Entonces, tomando esa analogía, organizamos estas categorías y decidimos presentar los resultados así. No les voy a hablar de todo esto, pero uno, para construir cualquier red, ojo con esto, creemos nosotros que lo primero que uno debe poner son los cimientos. Si usted no pone los cimientos, si usted no pone eso en roca fuerte, en roca sólida, van a venir los problemas más adelante y la red se le va a acabar. Y esos cimientos son 4 categorías importantes. La primera es la confianza. Construya confianza con otros empresarios. Construya confianza entre el empresario y el rector, entre el empresario y el académico. Construya confianza y no defraude esa confianza. Porque si usted defrauda esa confianza, ese cimiento va a desaparecer y la estructura, una vez que la monte, va a flaquear por ese lado. Segundo cimiento, la colaboración. Tiene que entender usted, cuando tome la decisión de trabajar en red, que usted tiene que dar generosamente, dar, entregar, porque cuando yo lo estoy buscando a usted para que sea miembro de mi red, yo demando de usted su conocimiento, su experiencia, su aprendizaje. Pero nuestra naturaleza es de egoísmo. Y entonces dice, no, es que yo soy un empresario de 15, 20 años, me he levantado a pulso. ¿Cómo pretende usted que yo ahora le comparta lo que yo sé?
entonces no estamos trabajando en red. Entonces usted y yo no hay una relación. Entonces, ojo con eso. Generar colaboración es muy importante. Segundo, defina un gobierno. Cuando dos o más personas se reúnen para crear algo, deben ponerse de acuerdo rápidamente quién es el que va a liderar el asunto. Cuando uno trabaja en redes empresariales con empresarios hechos a pulso, todos son caciques y ninguno quiere ser indio. Y cuando uno trabaja en red, debe aprender a ser indio muchas veces y dejar que alguien sea cacique. Claro, usted dice Mave es cacique, y si usted es un microempresario, usted necesariamente va a ser indio y va a tener que sujetarse a lo que Mave expresa en sus políticas de contratación, de producción, en fin. Pero cuando yo me uno o conformo una red con iguales, si yo tengo las condiciones para ser cacique, yo me propongo, pero si no, tengo que aprender con humildad a ser indio y trabajar en la red con ese rol. No tengo que sacrificar, dejar de ser el gerente o el ejecutivo de la compañía para la que trabajo, pero en la red mi rol es otro, y eso es muy importante. Ese juego de roles en la definición del gobierno, y eso se tiene que hacer rápidamente. El cuarto tema, el cuarto cimiento, la estructura. Definan, cuando vayan a construir redes, qué tipo de red quieren. Hay 4 tipos de redes para innovar. Wharton School, una universidad de los Estados Unidos, tiene unos investigadores indios que han identificado 4 tipos de redes para innovar. Redes que tienen ya todas las condiciones, usted las revisa y las estudia para armar una red, para construirla. Luego, entonces, sí pase a la siguiente parte. Cuando usted ya tiene los cimientos, entonces ponga la estructura. Sobre esos cimientos empiece a armar la estructura, y esa estructura debe contemplar la capacidad. Reconozca cuáles son sus capacidades y reconozca las capacidades del otro. Y mire a ver en qué se complementan, en qué suman, en qué se diferencian. Eso es importante. Cuando uno quiere llegar a mercados internacionales, las redes son claves, porque si sumáramos la capacidad productiva de cada una de las empresas, podríamos generar los volúmenes suficientes para atender mercados internacionales. Eso dice la teoría. Pero ¿por qué no pasa? ¿Por qué no se da? Porque no se construyó lo primero de abajo: colaboración. La gente no quiere dar generosamente, y eso es grave. El ambiente colaborativo solo es posible si hay confianza y colaboración. Ambiente colaborativo el que quieran, virtualmente, presencialmente, pero eso es posible construirlo si las dos cosas de abajo están dadas. Luego viene un tema de organización, de definición de políticas, de establecer las reglas de juego, tener un código de conducta, un código de ética. Porque cuando usted trabaja en red, usted comparte información, usted comparte conocimiento, usted comparte propiedad intelectual, sus propias creaciones. Entonces a usted le interesa que yo aporto este conocimiento, pero que sea solamente usado por la red. No me interesa que se fugue ese conocimiento a otras partes. Entonces eso hay que definirlo rápidamente. Luego vamos a los herramientas. Y entonces empezamos a pensar seriamente en trabajar de la mano con el cliente, y ahí es donde aparece el concepto de la co-creación, del que hablan tanto hoy en día también algunos medios de comunicación, algunas universidades. Hay por ahí un comercial de un shampoo que dice co-creado, ¿no? Co-creado. O sea, yo puedo crear cosas en compañía de esas personas, del cliente, de mis proveedores. Si hay organización y un código de ética, entonces puedo promover una cultura de la innovación, y si tengo una cultura de innovación y estoy pensando en innovar en la experiencia del cliente, entonces sí se puede dar un proceso de creación y de innovación en red. Esta estructura es una propuesta nuestra, no es la única. Pueden haber muchas otras formas de ayudarles a los MIPYMES a crear redes. Muy bien, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Ya? Ok, 5 minutos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? A permitir a los clientes individuales
construir activamente sus propias experiencias de consumo a través de una interacción personalizada y así co-crear valor con la organización. Entonces yo estoy reconociendo, o empiezo a reconocer como empresario, que también tengo que meter al cliente en mi sistema de negocio, que tengo que volver a mi cliente el centro de la red y no dejarlo allá para atenderlo al final con este producto o este servicio que yo considero que es muy bueno, pero que él al final no me compra. Y si yo lo incluyo en el desarrollo de ese producto, pues las cosas van a ser diferentes. Eso sí, no vayan a trabajar con Homero Simpson. ¿Vieron el capítulo donde invitaron a Homero a diseñar el carro del futuro? Eso fue co-creación, pero estuvo mal orientado ese ejercicio de co-creación. Se lo recomiendo porque vean ese capítulo. La nueva perspectiva también es que existe una nueva manera de hacer negocios a través de redes de colaboración virtuales que permiten integrar mis competencias organizacionales con las de las otras empresas. No todo debo desarrollarlo internamente. Muy bien. Estas dos cosas para terminar, para reflexionar. Hasta hace pocos años, el tamaño de la red de valor en un modelo de negocio era relativamente pequeño. Es decir, yo tenía la empresa, mi red era muy pequeñita en comparación al tamaño de la estructura de la empresa. Por el contrario, hoy es cada vez más grande y se configuran modelos en el que precisamente la parte dimensional más importante es la red. Entonces, si yo soy empresario, yo debo privilegiar ¿qué? La red y no tanto lo que yo hago. Y eso genera choque. Esas cosas que yo estoy diciendo a los empresarios, pero eso es importante que los empresarios lo entiendan. Yo debo considerar que lo que hago es muy bueno, sí, pero que eso que hago es parte de algo mucho más grande. Y que si lo hago con otros puede ser mucho mejor. Y por último, existen en principio tres co-creadores de valor: la empresa y su red, el consumidor y la comunidad de consumidores. Los consumidores trabajan en red. Si no, miren si ustedes, que muchos de nosotros tenemos una red social, participamos de una red social. Trabajamos en red, compartimos conocimiento, nos tomamos la fotografía y se la mostramos al mundo. Entonces, es muy importante atender a esas tres fuentes para innovar: la empresa y su red, el consumidor y la comunidad de consumidores. Muy bien, muchas gracias.